Estamos de nuevo. ¿Estamos de nuevo? Continúo. Estamos de nuevo, seguimos con X-Files. Seguimos con X-Files. Bueno, lo que decía sobre las series antes, tenía una particularidad de X-Files, que tenía como Twin Peaks una historia general. En la primera temporada ya se plantea, hay una conspiración. Hay una conspiración. El gobierno oculta algo. El gobierno niega tener conocimiento. Muchas cosas. Exacto, muchísimas cosas. Entonces había capítulos que continuaban esa historia de una conspiración del gobierno que ocultaba algo. Lo que tenía, ese algo tenía que ver con extraterrestres que de alguna forma actuaban en nuestro planeta. Tenían una intención seguramente non santa, y había personas entre las filas de los humanos que tenían una agenda de colaboración con esos extraterrestres que venían no en son de paz. Tenían intereses propios y una agenda con esta gente venida de exactamente. Luego nos vamos a dar cuenta con el correr de la serie que había dentro de estos invasores, de estos extraterrestres, había distintas facciones también. No, había diferentes razas también. Diferentes razas también, exactamente. Así que no era todo lo mismo. Estaba del marcianito gris, petizo, ojón que hemos visto en la autopsia que pasaba Chiche Hellblum en su momento. Los Grey, los grises. De ahí a otras razas que eran súper poderosas casi. Había extraterrestres que eran como sicarios que eran imparables. Bueno, pero bueno, la particularidad que decía era que algunos capítulos continuaban ese plot general, ese metaplot. Y estaba el capítulo del monstruo, que se llamaba el autoconclusivo, que era lo más típico de las series de la época, un capítulo que presentaba una amenaza, por ahí aparecía una criatura, todo tenía de alguna forma una explicación científica, era ciencia ficción mayormente la serie. Entonces tenía un personaje que se alimentaba de hígados, por ejemplo, y perseguía a personas para quitarles ese órgano y alimentarse. O vampiros. Un capítulo clásico. Había otro capítulo que es un homenaje a La Cosa de John Carpenter, que transcurre en una base militar y creo que en ese caso es en el Ártico, en Alaska, y uno de los capítulos más, de alguna forma, perturbadores, que a la gente se veía bajo la piel de las personas que tenían una especie de sanguijuela que les caminaba en el cuello o en un brazo, y se mostraba esos efectos eran realmente perturbadores, medio asquerosos. Esos capítulos se llamaban capítulo del monstruo, aparecía por ahí no sé, Pie Grande también, mitos de Estados Unidos. Así que uno se encontraba semana a semana con la incógnita de si había un capítulo que iba a continuar la historia general o había un capítulo de monstruo. En mi caso, en esa época jugaba de alguna forma con mi ansiedad y decía, a ver, ¿nos tocará capítulo de monstruo o capítulo de conspiración? Y me gustaban más los autoconclusivos en ese momento. Porque los otros me parecía que nunca terminaban de resolver nada, más allá de que te respondían una cosa, pero te abrían 5 o 6 preguntas más, entonces siempre terminaba con un cliffhanger que parecía la zanahoria para el burro, uno nunca terminaba de llegar a la respuesta. Pero un poco era el chiste de la serie, de que uno corría un velo y después algo lo cerraba o había algo más que no ibas a poder llegar a conocer. De hecho, creo que X-Files fue la que después hizo que un montón de series hicieran eso, que es la zanahoria del cliffhanger, que nunca termina en nada y que estás 10 años viendo una serie y quedan
un montón de cabos sueltos sin atar. ¿Vos querés hablar de Lost en algún momento? Bueno, no, no la elegí. Bueno, no la elegí, pero, la podría haber elegido, pero claro. ¿sabes cómo puteé? Bueno, en otro momento hablamos de Lost. Sí, Pero, sí, claro, claro, en general la serie, no le vamos a spoilear a Gerardo cómo termina, pero creo que en las primeras 5 temporadas, vamos a poner, en las primeras 5 temporadas está lo mejor de la serie. Sí. Creo que después sufrió de éxito desmedido y por eso tuvo que estirarse y ya en las últimas temporadas, de las 6 para adelante, es tan incoherente todo. Si uno hace un repaso general de los hechos más importantes de la serie, empieza a ver bizarreadas, cosas inexplicables, incoherencias, cosas que no se sostienen Sí, a mí Sí. hay un capítulo que me gusta mucho, creo que es de las temporadas malas, pero está bueno, de esos capítulos del monstruo unitarios, de una, no sé si se acuerdan, de una cueva que le daba superpoderes a unos pibitos. Sí, recuerdo. Eran esos capítulos que por ahí la temporada estaba mala, pero cada tanto tenían un director copado, o un guionista, no siempre era Chris Carter, y eso te hacía seguir viéndola, y la zanahoria de terminar. Hay muchos actores que participan, hacen participaciones como secundarios, y es divertido también cuando uno lo ve a la distancia, ver aparecer a personajes. Yo tengo una pregunta para el señor, famosos. para el señor Noceda, que tiene un poco más de edad que nosotros, y además estuvo involucrado, porque hablando de esta serie, es muy importante, por qué surge esta serie, el tema de la conspiración OVNI a fines de los 80, principios de los 90. No sé qué puede decir usted, Noceda. Fue más que nada, no tanto en los 90 como que se empieza a devaluar el tema OVNI. Sí, pero coincido. Fue más de los 80. 70 y 80. Esas fueron las últimas 2 grandes décadas donde había avistamientos por todos lados y donde se hablaba mucho incluso en los diarios. Pero ya a partir de los 90 como que el tema dejó de ser interesante, por lo menos en lo que era la realidad. En lo que era la ficción, no. Esta serie demuestra de que el tema estaba muy vigente. Bueno, y podemos decir que dentro de las posibilidades que hay en este grupo y en Santa Fe, el señor Noceda fue un poco un investigador, no como por ahí Mulder y Scully, pero tuvo su... Spooky Noceda. Claro, tuvo su etapa de investigador del fenómeno, ¿no? Del fenómeno, exacto. 80 bueno, sí, integré un grupo acá en la ciudad de Santa Fe donde investigábamos ese tipo de fenómenos, pero lo hablaremos en otra oportunidad. Sí, me encantaría retomar el tema porque es un expediente X esa participación de Gerardo en grupos de ufólogos. Acá está clasificada, Emi, así que... Es un X-File, no sabemos... Están poniendo el punto rojo acá para que... Sí, ahí, en los efectos del video creo que habría que agregarlo. Bueno, no me voy a extender en analizar la serie más allá de esto que comenté, pero creo que todos la hemos visto. En mi caso era un ritual de todos los lunes a la noche ver esa serie. En Fox daban una doble función, digamos, daban el capítulo de la semana anterior y daban el estreno, así que había 2 horas de X-File. Generalmente veía de nuevo el capítulo de la semana anterior, o si me lo había perdido tenía esa otra oportunidad para verlo, porque hoy en día la tenemos fácil, lo buscamos y play y listo, y si nos tenemos que levantar al baño, pausa y listo. De ahí veíamos todavía... en la tele teníamos el esquema mental de qué daban esta noche y eso era lo lindo por ahí. Para ir metiendo un bocadillo de todo lo que vamos a hablar,
todas estas series, nosotros la vimos en el formato antiguo, y cómo ha cambiado la forma que vemos el contenido, ¿no? O sea, Eso sí es increíble. De hecho, parece que estamos hablando de la prehistoria y bueno, un poco ya estamos pasando a la prehistoria. Sí. Ya, Sí, no fue hace tanto, o sea, fue hace 10 años que se empezó a popularizar, o menos incluso, el consumo de series por internet. así es. Antes éramos los frikis, como nosotros los que estamos acá, que formábamos comunidad y se daba el intercambio, o se daba directamente el parasitar al que las conseguía las series, que no voy a dar nombre, pero sí apellidos, no Seda nos la conseguía. Bueno, nos invitaba a la casa a verla, vamos a decir. Yo aclaro que hacía algo totalmente legal, la grababa de la televisión. Por lo tanto, era algo totalmente legal. Por supuesto, nadie dijo lo contrario, no sé por qué se ataja. Bueno, también algo más para agregar a X-Files, fue un furor tan grande que trascendió la pantalla chica, se hicieron películas. Una de ellas, para mí es muy buena y de alguna forma con más presupuesto, tiene todos los condimentos de lo mejor de la serie. Es la película que X-Files The Movie se llama y conecta la temporada, si no me equivoco, corríjame, no sea, la 4 y la 5. Termina la cuarta temporada con un cliffhanger, pasa lo que pasa en la película, y la temporada 5 arranca con los hechos después de lo que ocurre en esa película. Y después tiene otra, sí, Gerardo, corrígeme. Creo que era la 5 y la 6. Temporada ahí 5 está. Año 98. Estaba en la duda, sí, exacto, año 98. Porque y más adelante, es que ya lo conocía el compañero Noceda cuando ocurrió esto. Si la serie empieza en el 93, está, entonces la película es del 98. Y luego hubo otra película, Monster Chapter, esa película, un capítulo suelto, que de alguna forma quiere darle un final a la serie, aunque después continuó, bueno, así que es una cosa rara. No me gustó, esa no la recomiendo, a pesar de que para los completistas hay que verla. Y también hubo videojuegos, también bastante malos, uno en particular fue hecho con una técnica de full motion video, que era una especie de película o de episodio interactivo. Los actores filmaron ese videojuego como si fuera un capítulo más, y el jugador controlaba otro agente, encarnábamos otro agente y acompañábamos a Mulder y Scully en ese capítulo interactivo. ¿Era para PC? Para PC, ¿sí? Del año, debe ser del 99-2000, por ahí, si no me equivoco. Yo quiero acotar algo que tuvo, como vos decías, las series antes se compartían de otra forma a como se comparten ahora, y acá tuvo, en todo el mundo, había mucho fandom, o sea, había mucho club de fan. Yo me acuerdo, el amigo Noceda fue conmigo, de hecho, cuando fuimos al año 99, a la Fantabaires 99, estaba lleno de gente disfrazada de esta pareja. Ahora, si yo le tengo que pedir que se definan Team Mulder o Team Scully, ¿a quién van? A través de lo que pasa en toda la serie. Es difícil. Mulder es muy boludo, pero sí, yo sería más Team Mulder. Yo también me siento más identificado con él, aunque soy escéptico como Scully. Lo que sí, no tengo ninguna duda, es que yo soy team capítulos mitológicos y no de los capítulos monstruos. Yo prefiero los capítulos mitológicos. Te voy a dar un pase, mirá el pase gol que te doy, no sé, sobre esta serie para que ampliemos un poquito, porque la serie también tuvo spin-off. Y Gerardo nos presentó una noche un capítulo de 3 personajes que son recurrentes en la serie, que son los Long Gunmen, que tienen, dicho sea de paso, una salida de la serie paupérrima, que no le voy a deschavar, pero no nos gustó a ninguno de los fans. Creo que Chris Carter tiene esa invirtud
que no ha sabido cuidar a los personajes que él mismo creó. De todas maneras, los Lone Gunmen, los pistoleros solitarios sería, tuvieron unas apariciones en la serie, un grupo de hackers, gente que hacker, otro un colabora, claro, 3 personas que colaboraban con Mulder y Scully en algunos casos, y tuvieron su propia serie donde ocurrió algo muy, muy significativo que presenciamos en la casa de Gerardo una noche. Exactamente. Resulta que la serie de The Lone Gunmen salió a mediados del año 2001. Y en el capítulo primero de esa serie trataban el tema de un nuevo microprocesador, el Optium, no era el Pentium, era el Optium, que era insertado en un avión y que era controlado por un grupo terrorista para hacerlo estrellar contra las Torres Gemelas. Exactamente. Esto salió unos 3 o 4 meses antes del atentado del 2001. Y creo que fue la condena de la serie, porque mucha gente, sabemos cómo es de hipócrita y la doble moral que tiene el público americano, se escandalizó cuando hizo esta asociación estúpida entre el capítulo y lo que pasaba en el mismo. Y yo creo que eso provocó que la serie fuera cancelada en esa primera temporada y como que quedó con un cliffhanger, lo terminaron como lo terminaron dentro de los expedientes X de una manera bastante vulgar, como para darle un cierre, que no había tenido la serie propiamente dicha. En mi caso disfruté mucho esa serie, muy divertida, y no era para nada no era para nada un relleno, eran personajes que daban para tener su propia serie, y una pena que haya terminado la serie mal y que hayan terminado particularmente esos 3 personajes como terminaron saliendo de la serie. Una cosita más sobre Chris Carter, y ya le doy el pase a Gerardo. Creó otra serie que para mí está ahí cabeza a cabeza con X-Files, que es Millennium, con el amigo Frank Black. Recuérdenme el nombre que se me fue, el actor es Bishop de Alien, vamos a decir, no me acuerdo el nombre ahora, Lance Henriksen, eso, gracias Amy. Lance Henriksen, el protagonista, que era un poco tenía una similitud con algún personaje de Stephen King, de la zona muerta, porque de alguna forma él tenía un poder psíquico que cuando tenía contacto con una escena donde había ocurrido algo, él tenía una visión y tenía también lo que había sentido, sentía lo que había sentido un asesino que había estado cometiendo un crimen en ese lugar. Entonces era un consultor que se lo buscaba cuando había un caso que no tenía, generalmente de algún asesino serial, donde la policía o el FBI no tenía pistas. Era un consultor externo donde él aportaba desde lo que podía percibir esos residuos psíquicos para poder capturar al asesino. Era una serie de la primera temporada, un policial negro, muy, muy interesante, y que retomaba casos reales, casos verídicos de asesinos seriales de los Estados Unidos. Y que estaba en el universo de X-Files. Exactamente. Tiene de hecho un crossover con X-Files, dentro de X-Files. En la segunda temporada, que creo que es mejor aún que la primera, ya hay un plot grande de una conspiración, ya se pone la serie hasta mística, porque hay una cuestión de la inminencia del apocalipsis. De hecho, en la misma presentación va anticipándonos que es inevitable lo que va a ocurrir. Y la segunda temporada tiene un final, sí, Gerardo, por favor. Una pequeña acotación. La segunda temporada fue filmada en el año 99 y el apocalipsis jugaba un poco con el tema del advenimiento del nuevo milenio. Jugaba con que estaba muy cerca del año 2000, entonces hablaba un poco de ese tema. Pensado desde el principio, por eso el nombre de la serie, Millennium.
La serie para mí particularmente como fan de esa serie, termina en la segunda temporada y tiene un final perfecto en la segunda temporada. Consideren que la serie termina ahí. Hubo una tercera temporada que para mí es estirar artificialmente esa serie, darle una vuelta de tuerca ridícula para arrancar, y se empieza a poner buena en la última parte de la tercera temporada, que fue la última, y después fue cancelada. O sea que se cancela en el peor momento. Sí, Gerardo. La idea era continuar en la tercera temporada con la misma tónica, pero ¿qué pasó? Fox le paró el carro a Carter y le dijo, no, no se entiende nada, muy místico. Volvamos un poco a lo que era la primera, que era más policial. Y bueno, debido a la presión de la cadena y a la censura que le impuso, bueno, tuvo que volver a lo que era la trama policial, pero lo hizo de una manera muy, muy floja. Pero yo a favor de Carter tengo que decir que fue presionado por el canal, por Fox, para bajar el nivel que tenía en la segunda temporada y que era altísimo, era genial. Sí, las dos primeras temporadas son perfectas, para mi gusto. Personajes realmente inquietantes en la segunda. Había una súcubo, una mujer que era como una de las némesis más interesantes que tuvo Frank Black, que realmente en sus apariciones era espeluznante. Bueno, no me extiendo más, pero... ¿Algo más? O sea, obviamente la recomendamos, pero sí, X-Files creo que es una serie que se le puede recomendar a cualquier persona, ¿no? Yo creo que sí, es una serie que creo que los contemporáneos nuestros la vieron todos y no creo que haya dejado indiferente a nadie, no creo que haya... Por lo menos las 5 primeras temporadas envejecieron bien, o sea, yo la volví a ver hace unos años y... Después ya empiezan a estirarla sin necesidad y se nota eso en la calidad general y genera un hartazgo realmente. Y Millennium, las dos primeras temporadas, mírenla si no la conocen, es súper recomendable, es otro producto altísimo de Chris Carter. Después el amigo Chris, no sé, se ve que le han puesto linda plata porque intentó en la 10ª y 11ª temporada de X-Files continuar, recuperar un poco el fandom y el interés, pero me parece que maltrató la franquicia más todavía, él sin ganas, los actores sin demasiadas ganas y los guiones bastante pobres porque traicionan hasta la propia mitología interna de la serie. Así que no me parecieron pasos para adelante, sino más bien zapatear sobre la tumba de esa serie. Bueno, vamos con el amigo Noceda, la intervención del amigo Noceda. ¿Qué serie vamos a hablar, amigo? Bueno, yo voy a ir con mi primera serie y creo que va a ser la sorpresa de este encuentro, porque mi serie elegida es Ally McBeal. Esta no se la esperaban. Esta no se la esperaban. Yo recuerdo que te gustaba mucho. Yo recuerdo que la primera vez que yo estaba en una comiquería donde los tres que estamos haciendo Función Friqueada éramos adolescentes freaks, Emi y yo, un freak un poquito más maduro, pero con experiencia, no sé, yo estaba hojeando un cómic, calculo que habría estado Spawn, algo de eso, de esa época. No lo conocía Gerardo, y en el mostrador de este antro, vamos a decir. Esta comiquería del amigo Rubén Gaitán, que le mandamos un saludo, Siddhartha, que nos juntó a todos. En ese mostrador estaba hablando Rubén con Gerardo, y creo que también estabas vos, Emi, y yo escucho, la mejor serie del momento es Ally McBeal. Me doy vuelta y estaba Gerardo. Bueno, dije, ahí quiero intervenir en esta conversación, porque este muchacho uno lo veía y no parecía el público objetivo de Ally McBeal esa serie.
pero sin embargo tenía hasta el día de hoy Contá un poco qué es Ali recomendador de McBeal. Ali. Yo les comento algo en general. Yo veía muchas series cuando era chico, durante los 70 y la primera parte de los 80. Pero después dejé de ver series. Hay como una especie de hueco en la segunda mitad de los 80 y prácticamente todos los 90. Yo retomo el tema de las series a fines de los 90 con precisamente Los Sopranos y Ali McBeal. Son las dos series que me devolvieron al campo de las series televisivas. Después vinieron 24, vino Malcolm, vinieron un montón de series en donde me volví adicto de vuelta. Pero tengo que agradecerle a esta serie como haberme devuelto al campo de los tubos catódicos en ese momento, antes de los LED. Bien, les comento un poquito porque seguramente mucha de la gente del canal no sabe de qué estamos hablando. Ali McBeal fue una serie que se emitió entre 1997 y 2002. Tuvo 5 temporadas, más de 100 episodios. Y seguía la historia de una abogada de 27 años, interpretada por Calista Flockhart, actual mujer de Harrison Ford, en un bufete de abogados donde cada uno de los personajes era uno más raro que el otro. Y donde para completar el panorama trabajaba su exnovio y la actual esposa. Fue una serie muy, muy progresista para la época, a pesar de que determinados grupos de hoy cuestionen ese progresismo y digan que no fue lo suficientemente progresista. Pero fue una serie bastante honesta y tenía libertad para decir y mostrar y hacer lo que quisiera. Las mujeres hablaban de sexo mucho antes que en esa otra serie que fue Sex and the City. Los baños eran unisex, cosa que hoy son más comunes, pero a fines de los 90 no existían. Y según las películas del momento, las mujeres o trabajaban y eran profesionales o tenían hijos. Ali McBeal quería hacer las dos cosas, o sea que por ese lado ya era rupturista. Y la serie, más allá de este progresismo, tenía muchos aspectos que eran bizarros y que hacen que sea mi segunda serie favorita en este momento. Algo que puede cambiar con el correr del tiempo, pero en este momento es mi segunda serie favorita y la primera se enterarán dentro de un mes. ¿Cómo? ¿Tu segunda serie? Sí, la primera se van a enterar en un rato, pero sí. ¿Vos, Jorge, la viste? En su momento vi capítulos sueltos y me gustaba, cuando la veía me gustaba. No la seguí en como iba saliendo al aire, pero cuando la enganchaba la miraba y me gustaba, era muy divertida, tenía rupturas de la cuarta pared, tenía efectos especiales que eran muy, muy lindos también porque parecía cosas que le pasaban en la cabeza a Ali, de alguna forma la protagonista, y nos metíamos en su cabeza a través de esas cosas, esos efectos especiales donde por ahí, no sé, se la tragaba la tierra o, bueno, ya me contará Gerardo más sobre esos efectos. Pero era una forma de narrar muy, muy interesante la de la serie. Era buenísima la banda sonora, inolvidable, y había cada tanto apariciones de novios de Ali que eran recurrentes. Sí, no digo quiénes, pero aparecían personajes que se convertían en el interés amoroso durante muchos capítulos y había, bueno, ilustres nombres que hoy todo el mundo conoce. Así que me acuerdo, la música, la forma de narrar, el carisma de los personajes, de ella en particular, que creo que fue su mejor trabajo, más allá de que es una muy buena actriz, Calista, pero creo que lo más recordado de ella es esa serie. Y bueno, no soy un fanático, no vi en la serie de principio a final, pero sí entendí en su momento por qué era tan exitosa. Creo que también fue una serie, si bien no X-Files, pero mucha gente la veía. Sí, yo la veía esporádicamente, eran esas series que, viste, uno enganchaba, capaz que le enganchaba, me acuerdo todas las cuestiones por las que era comentada, las
partes que ella imaginaba, que eran así como muchas veces animadas o tratadas de una forma un tanto rara. Y después tuvo mucha influencia en otras series que vinieron después, como por ejemplo una que no es tan vieja, de hecho terminó hace poco, que es, a mí me gustaba, yo no la terminé de ver, pero y que tenía clara influencia de Ali McBeal, que es New Girl. No sé si la Junan, de Soy de Chanel. No la vi, no la vi. Sé cuál es la serie, Bueno, pero no la vi. Esa serie era como, se notaba muy influenciada por Ali McBeal. Por no decir que era una copia que no tuvo éxito, por ser justamente una copia. Pero bueno, les comento porque se acaba el tiempo. Los aspectos bizarros que a mí me encantaban y me encantan de la serie. Una eran los casos que tenían que tratar en el buffet, que eran casos rarísimos, muy bizarros. Y aunque siempre terminaban ganando prácticamente todos los casos, muy pocas veces perdían, eran tan bizarros que uno no perdía el interés por lo que estaba pasando. Después estaban los personajes también. John Cage, que era uno de los fundadores, era uno de los que tenía actitudes más raras, como por ejemplo, en el medio de las audiencias se soplaba la nariz por ahí para distraer a la gente o se quedaba callado. Y todos se lo quedaban mirando como diciendo, ¿y ahora este tipo? Después el otro socio fundador era Richard Fish, que continuamente largaba frases o fijismos, como le decía él, y aparte tenía debilidad por la piel que le cuelga a las mujeres debajo de los cuellos cuando son maduras. Bueno, esa era una de sus características que explota bastante en la serie. Después estaba la secretaria, Elaine, que era una chusma, que hacía unos inventos bastante raros, como por ejemplo una especie de pañal facial para evitar arrugas. O también había un juez que lo que hacía era mirarle los dientes a los abogados como se le miran los dientes a los caballos antes de que empezara a hablar. Lo otro que decían ustedes que adelantaron hace un poquito es que impuso un lenguaje visual tomado básicamente del cómic y que fue mal copiado por otras series. Había, por ejemplo, hombres y mujeres indistintamente sacando lenguas digitales largas cuando veían a alguien que les gustaba, o se hacían muy chiquititos en los asientos cuando tenían vergüenza, o los aplastaban piedras grandes o caían dentro de camiones de basura cuando también estaban ante una situación así embarazosa. Y lo que creo que la mayoría de la gente recuerda era Ali siendo acosada por su reloj biológico. ¿Cuál era la forma que adoptaba el reloj biológico? Era un bebé bailando el huachaca, que se le aparecía a cada rato. Y eso creo que es una de las partes más recordadas. Y también, como decían ustedes, la música era muy importante, porque de alguna manera hablaba de la vida interior de los personajes. Había un tema que Ali escuchaba cuando iba por la calle, que era Tell Him. John Cage escuchaba para darse ánimo a Barry White, y la que era abonada en el programa era Vonda Shepard, que es la que hizo la banda sonora original, y que siempre estaba tocando en un bar que había debajo del estudio, en donde se reunían todos justo cuando terminaba la sesión laboral del día. Y entre los actores conocidos que pasaron por la serie, estuvo Lucy Liu, que ahí es donde hizo sus primeras armas en el tema de la actuación, donde se hizo más conocida antes de Kill Bill y de Elementary. Robert Downey Jr. estuvo toda una temporada en uno de sus peores momentos en la vida real, antes de ponerse el traje rojo y salir volando al éxito. Y ser la mega estrella que es ahora. Pero yo recuerdo, estaba en la mala, Creo, si no me equivoco, sale de la serie por problema que ya no pudo zafar más de ir preso. Creo que fue preso. Exacto, lo echaron de la serie, directamente. Y después, bueno, es reemplazado por Bon Jovi, que estuvo también como una pareja de Ali toda una temporada. No lo recordaba, ese dato no lo recordaba. Sí, yo sé. Y en el momento en que Ricky Martin se hace famoso en Estados Unidos, trataron de meterle un novio latino que no funcionó y que tuvo unos 3 capítulos nada más.
que ¿Estuvo fue... Ricky Martin también? No. A raíz del éxito de Ricky Martin quisieron meter a otro famoso latino que fue Cheyenne, pero no duró mucho. No, ese dato es más jugoso que... Yo no Eso lo vi, pero recuerdo uno tenía, qué sé yo, tenía el televisor encendía y estaba puesto Fox o Warner para ver las series. Y en las promos que daban vuelta entre serie y serie, uno veía los avances y ahí me enteraba de que llegaba tal o cual personaje a la serie. Después no lo veía, pero ahí me enteraba en las promos de las series. Ahí me acuerdo de ver la publicidad de que llegaba Chayanne. Pero sin duda el éxito... Sí, continúa. No. Sí. Sin duda el éxito de la serie, el motor de la serie, era Calista Floscar, haciendo de Ally McBeal, que realmente fue su mejor papel para mí, porque después no se llevaba esta. Pero ella... ¿Sí? Perdón, ¿tuvo un final la serie, un cierre? Tuvo un cierre en la 5ª temporada, sí. Dice que no lo contaremos. ¿Te parece bueno, malo, regular? Y no sabría decirte, pero era el lógico, era el final lógico. ¿Daba para seguir la serie o se estiró más como le pasó a X-Files? No, ya había un desgaste, ya había cierto desgaste. Aparte, el éxito de la serie hizo que los medios se ensañaran con ella por el tema de la delgadez, que también eso nos lleva a una anécdota curiosa, en donde según algunos dicen que para que ella no se le notara tanto el tema de la delgadez al lado de otros, obligaron al resto de los actores a que bajaran de peso. Y hubo algunos que se negaron y los terminaron matando en la serie. O sea, cualquier... No. Medio siniestro eso, siniestro. O sea, la recomendamos para las personas que les gusten las series de abogados, las comedias románticas. ¿Qué te parece? Para todos ellos y a los que les guste ver una serie que no tiene vergüenza de nada. Sobre todo a la gente que quiere ver algo que rompe estructuras y que no le interesa quedar bien o mal. En este minuto y pico que queda, ¿te parece que esa serie hoy en día se puede dar o es una serie que quedó como producto de ese tiempo y hoy ya no interesaría la temática? Es producto de ese tiempo y como dije al principio, por más que en el momento fuera progresista, hoy los progresistas la criticarían por no ser más progresista todavía. Pero hay que entenderla como un producto de fines de los 90 que contribuyó mucho a cambiar estereotipos, sin lugar a dudas. ¿El creador de la serie hizo otras cosas similares? Sí. ¿O Hizo Los Practicantes, que era de abogados más seria y que tiene incluso un crossover con Ally McBeal. no sabía eso.